Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y precisamente para comenzar este programa les proponemos conocer el proyecto de investigación de la Facultad de Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. El programa de investigación y transferencia tecnológica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA tiene por objetivo general crear conocimiento básico y aplicado sobre algunas de las principales problemáticas que plantea la sociedad. A partir de su convalidación científica, los nuevos conocimientos se constituyen en un aporte genuino de la facultad, en un enfoque orientado a la utilidad de los resultados científicos y su apropiación por parte de la sociedad. Lo que nosotros queremos es que los fondos que se reciben en la facultad, que en su gran mayoría son fondos públicos, vuelvan a la sociedad, y para eso lo que buscamos es que las investigaciones que se realizan cumplan llenen áreas de vacancia y que realmente tengan una transferencia a corto o mediano plazo. El rol social de la Facultad de Veterinarias de la UBA se define con acciones directas que benefician a la comunidad. Con el fin de hacer una universidad para todos desde la institución, en los últimos años se han venido impulsando políticas orientadas a fortalecer las redes sociales a partir de la actividad académica e institucional. La comunidad, la sociedad es la que sostiene la universidad pública, con lo cual de alguna manera nuestro compromiso es tratar de participar en el aporte de nuestro conocimiento, de los desarrollos científico-tecnológicos que se realizan a nivel de nuestra facultad, en abordar diferentes problemáticas sociales que requieran de la visión o del trabajo de los veterinarios. Seguimos fuertemente fortaleciendo las actividades, por ejemplo, de nuestra Secretaría de Extensión a través del programa de tenencia responsable vinculado con las mascotas, con el tema de equinos. Seguimos trabajando en el tema de capacitación en manipulación de alimentos, por citar algunos ejemplos. Bueno, ese es un compromiso que nosotros tenemos directamente con la comunidad, que lo hemos fortalecido en el último año y medio y que con el que seguiremos profundamente comprometidos. Me parece que es fundamental. La universidad pública, sostenida por la sociedad, tiene que estar también en un vínculo y un diálogo fluido con la sociedad que la sostiene, ¿no? Estamos trabajando fuertemente en tratar de hacer que nuestras investigaciones lleguen. Para eso estamos buscando formas de divulgación, como por ejemplo estas, que permitan que los productores y los propietarios de animales y la comunidad en general conozcan nuestro trabajo, porque nos parece que eso es fundamental. Realizamos jornadas que son abiertas, pero en general son abiertas a la comunidad científica. Es más difícil llegar a la sociedad. Y trabajamos en forma conjunta con la Secretaría de Extensión, que a través de los programas de voluntariado y los programas de extensión financiados, por ejemplo, por la universidad o por el Ministerio de Educación, hacen que todo lo que se genera en la universidad llegue a la sociedad. Ante la complejidad de un mundo globalizado, la educación superior tiene la responsabilidad social de avanzar hacia la comprensión de problemas socioeconómicos y políticos. Ese modelo de gestión, orientado a la inclusión, se completa con proyectos que generan grandes aportes técnicos y científicos, profundizando el vínculo con el sector productivo para potenciar el desarrollo económico y social. Más específicamente con el sector productivo, nosotros trabajamos, por ejemplo, a través de los servicios a terceros. Por ejemplo, el INITRA, que es uno de los institutos que tiene la facultad, brinda diferentes servicios a terceros en el área de reproducción que tienen demanda del sector productivo, de los centros de inseminación artificial, por ejemplo, de criadores de caballos, de productores de llamas. A modo de ejemplo, también hay otros institutos como el INPA, el ZETA, el CETE, que también tienen servicios a la comunidad, y esa es nuestra forma de llegar a los distintos sectores productivos y a los propietarios, en el caso, por ejemplo, del INCLIVET, que se orienta más hacia la investigación clínica. Hay que pensar en el vínculo respecto de lo que el sector productivo a nivel de desarrollo
necesita o por lo menos pretende abordar, y además tenemos que tener un diálogo también necesario con el sector productivo, porque de alguna manera también tenemos que pensar en el profesional que estamos formando para poder atender a las características del sector productivo, en el cual muchos de nuestros egresados se van a insertar, es decir, no solamente en pequeños animales, sino también en el tema de producción animal, de salud pública, la interdisciplina, es decir, el trabajo necesario con otras disciplinas. Hace un momento mencionabas el concepto de una sola salud, con el cual venimos trabajando desde hace muchísimos años, y que es un concepto que agrupa a diferentes facultades y universidades en todo el mundo. El concepto de una sola salud, abordado desde el área de las ciencias de la salud, agrupando diferentes facultades de veterinaria, de medicina, odontología, psicología, farmacia y bioquímica, por nombrar solo algunas áreas. Bueno, me parece que eso también el sector productivo, el veterinario, el profesional, tiene que estar capacitado también para trabajar codo a codo con otras disciplinas y junto a otras profesiones. Me parece que eso enriquece y hace necesario el abordaje de las problemáticas, la mirada desde diferentes profesiones para poder abordarlas y tratar de llegar a soluciones sustentables, ¿no? Por supuesto. En los últimos años, la mayoría de los países del mundo han establecido algún tipo de sistema de extensión vinculado a la enseñanza, a partir de las necesidades de la vida humana, a una aplicación de la ciencia a los asuntos prácticos. A partir del desarrollo de diversos proyectos de integración, la Facultad de Veterinarias de la UBA impulsa trabajos orientados a hacer trascender los avances que se registran en la unidad académica. Cada vez más se dejó de hablar de ciencia básica o ciencia aplicada, sino que se habla de ciencia útil, que lo que se busca es que todo tenga, si bien es necesaria la ciencia básica para después generar productos derivados de ella, es fundamental que todo lo que se investiga tenga como un producto concreto, producto en el sentido más amplio, ¿no? No necesariamente tiene que ser un paquetito de algo, pero tiene que tener una producción clara. Con el fin de promover la iniciación de los estudiantes en la investigación científico-tecnológica y o clínica, mediante su incorporación a un proyecto en curso, la Facultad de Veterinarias de la UBA articula la actividad de grado con la científica. A través del programa voluntario de concurrencias en investigación, se procura enriquecer la formación de los participantes. Nosotros tenemos un programa de concurrencias en investigación al que tienen acceso los estudiantes de grado, que tiene que tener como único requisito haber aprobado las materias en las cuales se están desarrollando los proyectos de investigación a los que ellos quieren incorporarse, y por supuesto que el proyecto tenga espacio para recibirlos. Pero en general en ese sentido no tenemos problema. Es un programa que empezó hace ya unos cuantos años y por el que han pasado muchos estudiantes que descubrieron que la investigación era algo que no tenían en sus cabezas y que en realidad les gustaba, y que terminaron incorporándose a proyectos, pidiendo becas, haciendo posgrados. Entonces nos parece que desde ese lugar podemos, a través de las concurrencias como herramienta, generar un espacio que por ahí no está en la currícula académica formal de la carrera, pero que sí es algo más que les podemos brindar a los estudiantes. Como acabamos de ver, el proyecto de investigación en la Facultad de Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires está enfocado en hacer de la ciencia una herramienta útil, y nosotros se lo mostramos. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud.
En nuestro espacio de entrevistas remotas hoy les proponemos hablar de sanidad bovina para conocer un poco más sobre la brucelosis. Y para tal fin hemos convocado al doctor Carlos Péndola, referente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida precisamente para preguntarte, Carlos, ¿qué ocasiona esta afección en los bovinos? Hola, ¿cómo estás? Gracias por convocarme. Y bueno, vamos a hablar un poquito de brucelosis. En los bovinos es una enfermedad que en los bovinos, sobre todo en las hembras adultas, en etapa reproductiva, el signo principal es el aborto. El aborto comprendido entre los 5 meses y casi a término, digamos, en ese periodo. Y aparte trae otros problemas como retenciones placentarias y en definitiva termina siendo algo como infertilidad. Pero básicamente el signo primordial es el aborto. Carlos, ¿y qué se debe considerar contemplando que se trata de una zoonosis y que por lo tanto puede afectar al hombre? Es un tema importante porque la brucelosis, que es transmitida por una bacteria, que es la brucela, Brucella sp, o sea, del género Brucella, tiene algunas complicaciones. En primer lugar, que no es específica del bovino, sino también de otras especies, como puede ser, por ejemplo, el porcino, ovinos, caprinos, camélidos, caninos, equinos. Entonces, evidentemente, tiene cierta complejidad, cada una tiene su especie, o sea, por ejemplo, la del bovino es la Brucella abortus, pero a su vez estas pueden contagiar al hombre. Entonces, por eso decimos que es una enfermedad bastante problemática, primero desde el punto de vista productivo animal, pero también es muy importante porque se transmite al hombre, que es lo que bien decías vos en este momento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder evitarla? En primer lugar, tener rodeos sanos, libres de brucelosis. Eso sería el ideal. Pero, como por el momento no lo hemos logrado, como otros países como Nueva Zelanda, Canadá y países europeos que son libres de la enfermedad, nosotros tenemos que seguir luchando contra ella, cosa que no es menor, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy precavidos en ciertas cuestiones. Por ejemplo, si analizamos lo que es el medio rural, en el medio rural, todos los que nos desenvolvemos en el medio rural, estamos en contacto con la enfermedad de alguna forma. Por ejemplo, un médico veterinario que asiste a un parto, que atiende una cesárea y demás, está en el foco de la brucela, porque la brucela tiene la particularidad de acantonarse en el útero de la vaca. ¿Qué señales hay para su diagnóstico clínico? Bueno, para su diagnóstico clínico, evidentemente la señal o el signo, como yo decía primordialmente, es el aborto. Es decir, ante un aborto o una tormenta de abortos, que a veces puede suceder también, es decir, muchas vacas abortan en un momento o en un periodo determinado de tiempo, es lo que a nosotros nos puede dar el indicio de hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades abortigénicas también. Entonces, yo diría que el primer punto es el aborto. Después puede ser retenciones placentarias, infertilidad, etcétera, pero lo que más nos enfoca hacia la brucelosis en un rodeo es un aborto. Carlos, y teniendo en cuenta que es una zoonosis y que además genera complicaciones económicas en los rodeos, ¿cómo se aborda esta problemática desde el Colegio de Profesionales de la provincia de Buenos Aires? En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, diría a nivel general, ¿no es cierto? El SENASA ha implementado un plan de control y erradicación de brucelosis desde hace tiempo que ahora se continúa. Y yo creo que es el punto de partida, o sea, combatir la enfermedad en los rodeos, ir al foco. Entonces, estos planes tienen obviamente, como todo plan, debilidades y fortalezas, pero bueno, es un plan que hay que tomar la rienda y nosotros como médicos veterinarios que tenemos que estar acreditados para poder implementar estos planes en los diferentes rodeos y demás, tenemos que tomar la posta y obviamente luchar contra la enfermedad. O sea que ese sería el primer punto de abordaje, ¿no es cierto? Carlos, ¿y estas acciones, estos programas generan una respuesta inmediata en términos productivos? Porque estamos hablando de la sanidad de los rodeos, más allá de la salud de la población. Estamos hablando de mejorar la sanidad y también es importante que dentro del plan y de lo que es el plan sanitario de un establecimiento es obligatoria la vacunación
contra brucelosis en las terneras comprendidas en la edad de 3 a 8 meses. Y eso es muy importante porque es la base de una prevención de la enfermedad. Y teniendo en cuenta que el médico veterinario es un agente de la salud, ¿cómo interviene el colegio profesional en relación a la brucelosis? Nosotros desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires estamos haciendo una extensión entre los colegas en función de concientizar a cada uno de nosotros y al mismo tiempo a los productores para que estén alertas y estén todos en el plan de lucha o control y erradicación de la enfermedad. Yo creo que es muy importante. Nosotros tenemos una misión importante que es no solo salvaguardar la salud animal, sino básicamente la salud pública. Entonces, ese es nuestro compromiso, no solo con la producción, sino también con la sociedad. Por eso desde el colegio estamos muy abocados a seguir en la lucha contra la enfermedad. Carlos, valoramos tu tiempo y como siempre agradecemos tus aportes en Saber Rural. Un saber rural en este caso que estuvo vinculado a la brucelosis, una afección de los rodeos que puede afectar a la salud pública y por lo tanto también interviene en eso el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Seguimos en Saber Rural para recordarles que si ustedes quieren profundizar sobre los temas que estamos abordando aquí en el programa, tomar contacto con los referentes de los informes o nuestra producción, estas son las vías de comunicación. En la mejora de la eficiencia, la ganadería bovina ha buscado diferentes herramientas y en este segmento de Saber Rural les contamos cómo ha incorporado el uso del sorgo. La tendencia a destinar lotes a la producción agrícola reorientó el manejo de la ganadería a suelos de menor calidad. Frente a esa realidad, los productores ganaderos buscaron estrategias productivas que mantuvieran eficientes a sus empresas. El desplazamiento a ambientes con diferentes características productivas que demanda rodeos capaces de adaptarse a nuevas condiciones es parte de un proceso irreversible de intensificación productiva. En principio es un proceso irreversible, eso lo vemos en todas partes, pero en el caso nuestro, la zona centro de la provincia de Buenos Aires, es claro que se trata de cómo conviven mejor la agricultura con la ganadería. Ha habido un ciclo para nosotros demasiado prolongado, muy agrícola, donde la diferencia de precios entre agricultura y ganadería hizo que la renta, el margen bruto de las actividades y finalmente la renta fuera muy distinta, pero así todo se mantuvo, la ganadería en las explotaciones siguieron siendo mixtas. La intensificación tiene que ver con eso, con ese proceso de convivencia de ambas actividades, de las cuales quizás Argentina y muy pocos ejemplos en el mundo se puede dar de forma tan dramática. Y muchas de las cosas que hacemos, fíjate vos que nosotros trabajamos en forraje y solo nos importaría la producción animal a partir del pasto o del grano, pero forraje finalmente. Sin embargo, tenemos que pensar en cómo se articula eso dentro de un campo, en cómo contribuye eso a las cadenas forrajeras y cómo esas cadenas forrajeras se juntan con los cultivos de grano para contribuir a la renta global del campo. O sea, la intensificación dentro de ese panorama difuso que te estoy dando tiene que ver con
que en principio acá fue muy notable ya hace 20 años atrás el proceso de que la hacienda fue yendo desplazada hacia las peores tierras del campo y de la zona. Es un proceso lógico, muy lógico. Pero bueno, como la ganadería siguió existiendo, y yo pienso que tal como la conocemos va a seguir existiendo, al menos en parte pastoril. No exactamente como la hemos visto, pero el producir pasto en esta región es algo muy fácil, digamos, se cae de maduro cuando comparás las productividades por hectárea y año que tenemos respecto a otros lugares del mundo que se empeñan en ser ganaderos. El uso del 100% de las superficies de los campos para la producción ganadera resulta casi inexistente en la actualidad. Los sistemas han dejado de ser puramente pastoriles y si bien continúan teniendo el forraje proveniente de pasturas y verdeos como importantes componentes de la dieta, la ganadería ha incorporado nuevos modelos y algunas alternativas en el modo de alimentar a los rodeos. Eso nos obliga a pensar en formas más eficientes de aprovechar el área disponible. O en todo caso, el área del área buena, del área arable, o antes era arable, ahora es cultivable, del campo, que cultivos nos dan o un subproducto ganadero o son muy eficientes en generar una cantidad de forraje importante. Es ahí lo que hablábamos hace un rato de los silajes. Los silajes tenés la posibilidad de guardar en un puente o una bolsa un forraje que en algunos casos llega, en los buenos casos, a 15 toneladas o más, bastante más, de materia seca, la unidad alimentaria, materia seca, por hectárea. Eso tiene un costo, pero si buscamos la forma de que eso enlace mejor con las otras actividades del campo, empezamos a ser mucho más eficientes. Le hemos sacado una hectárea agrícola, le hemos robado una cantidad muy grande de forraje, que es mucho más lo que produce por hectárea en el año el resto del campo, ¿no? Eso contribuye a la intensificación y ha contribuido a que en las explotaciones ganaderas se abra una puerta al incremento de la carga. En zonas que no reúnen condiciones agronómicas favorables, la utilización del sorgo como cultivo alternativo es una posibilidad interesante. Este cultivo posee mayor rusticidad, menor costo de producción y brinda la posibilidad del silaje. El sorgo es una reserva forrajera que se ha adaptado mediante mejoramiento genético a las regiones templadas del mundo. Si bien el sector lechero ha utilizado y utiliza este recurso, en nuestro país existe un creciente interés en el uso de este cultivo en sistemas de producción de carne, ya sea como grano, forraje en pie o silaje. De la mano del sorgo, el silaje se expandió en los últimos años en zonas donde antes la gente no hacía silaje o en algún tambo veías un silaje como una rareza. Y actualmente hay muchos campos que ensilan. Y se ha ido también decantando o especializando o mejorando la elección del tipo de cultivo ya que nos da el silaje de mejor rendimiento de masa, de biomasa o también calidad forrajera. En el caso de los sorgos, los sorgos que actualmente se prefieren son los sorgos que tienen algo de grano. Se habla mucho de sorgos doble propósito, que son capaces de producir grano, pero también dan un cultivo con una masa, con una producción por hectárea muy importante, e incluso algunos son azucarados, porque los sorgos que usamos son todos híbridos de hace muchos años, y toman cualidades intermedias de las especies de las cuales procedían inicialmente. Se toma características de sorgo azucarado, que son los que tienen azúcares en el tallo, fundamentalmente, porque eso da posibilidades de hacer un silaje más exitoso, si se hace bien, obviamente, ya que tienen una cantidad de carbohidratos, de azúcares disponibles al ser picado, que genera una fermentación mucho más rápida, y de la fermentación rápida
anaeróbica, porque se le saca el aire al pisarlo con el tractor o al apretarlo en una bolsa de plástico. De esa fermentación rápida depende la calidad del silaje. Entonces, los hileros actuales, la mayoría de los que la gente usa, tienen esas características. Algo de azúcar o bastante azúcar, y por otro lado granos. El grano por el lado de que el grano permanece bastante intacto, el almidón del grano, que es donde está la energía, bastante intacto hasta el aprovechamiento final. Entonces logramos con el agregado de grano un plus de calidad para el animal de engorde, de producción de leche o la categoría de animales que sea, que lo va a aprovechar el invierno siguiente. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.